Seguimos en Pasos Perdidos, estamos en comunicación con Andrés Gil Domínguez, él es abogado constitucionalista y bueno, estábamos comentando en los títulos todo lo que está pasando con la Corte Suprema y con García Mansilla, así que vamos a hablar un poco con él de esta situación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fernando Amato, Demián Verduga, Lorena Álvarez te saludan. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, hay tantos lugares de donde agarrar el tema de la designación en comisión de García Mansilla, de lo que tiene que hacer la Corte con esto, si tiene que renunciar García Mansilla. ¿Cómo ves vos la situación legalmente? Me parece que la Constitución es muy clara. Establece que una persona que es nominada por el presidente como candidato o candidata dentro del procedimiento regular para ser juez de la Corte Suprema de Justicia, o una persona que excepcionalmente es designada como juez comisionado ante la Corte Suprema de Justicia en comisión, ambos tienen la misma condición resolutoria. Necesitan el acuerdo del Senado. Los primeros para convertirse en jueces de la Corte con estabilidad hasta los 75 años y con todas las garantías del cargo. Y los otros para transformar la designación en comisión en una designación regular y tener la estabilidad y todas las garantías del cargo. Cuando el Senado rechaza en ambos supuestos, entonces el efecto inmediato es que esa persona o no es juez, habiendo sido propuesta, o cesa de ser juez, a pesar de haber sido designado en comisión. Claro, porque algunos planteaban, no tiene ni que renunciar, porque no es, ya está, no es. Claro, me parece que hay un cese constitucionalmente automático con el rechazo del Senado. Lo que pasa es que esto no está tan claro en la Constitución, no está tan claro, especificado textualmente en la Constitución, y da lugar a esto a que, bueno, algunos interpreten que se podría quedar hasta el 30 de noviembre y por ende ante el rechazo del Senado tendría que renunciar, como si esto fuera una obligación moral que dependiese del plan de vida de García Mansilla, Claro. Cuando en realidad es una obligación constitucional que cese en el cargo automáticamente, y la salida de la renuncia es una salida más que nada que trata de resguardar la poca dignidad constitucional que le queda a García Mansilla. Tendría que haber renunciado el mismo día que el Senado, con una abrumadora mayoría rechazó su pliego, y una abrumadora mayoría en números y también en la representación multipartidaria política, Claro. de la forma que se conformó ese número. Claro. Y después el otro tema polémico es que en estos días, que fue juez de la Corte, firmó 175 fallos, dicen, y después está el tema de la cautelar de Ramos Padilla, que, bueno, y la posibilidad de que el gobierno ponga un per saltum. Bueno, en primer lugar, lo actuado por García Mansilla hasta el momento que el Senado rechazó el pliego, Sí. y hasta que el momento que Ramos Padilla dictó la medida cautelar es válido. Ya la Corte Suprema de Justicia lo ha dicho cuando ha declarado la inconstitucionalidad de regímenes de jueces subrogantes, en donde dijo, bueno, estos jueces subrogantes, tal como han sido designados, es contrario a la Constitución, pero lo actuado hasta acá es válido en aras de la seguridad jurídica. Y con respecto a la medida cautelar dictada por el juez Ramos Padilla, la misma explenamente operativa se aplica, y la interposición del per saltum ante la Corte no tiene efectos suspensivos. Solamente tiene efectos suspensivos si la Corte Suprema resuelve abrir el per saltum y darle tratamiento al mismo. Con lo cual, la mera presentación ante la Corte no tiene ningún efecto de suspender los efectos de la medida cautelar dictada por el juez Ramos Padilla. Sí, y como sabemos, la Corte no tiene plazos, además. No, y además tiene otros per saltum a tratar antes que este. Por ejemplo, el que interpuso la red de mujeres juezas, y el que interpuse yo, cuestionando la validez constitucional de la propuesta de Milei de 2 hombres frente a 2 vacantes en una corte de 3 hombres, y en esos mismos expedientes se amplió el objeto de la demanda, se denunciaron como hecho nuevo la designación de García Mansilla y se le impugnó. Así que antes de tratarle de García Mansilla, tendría casi que están 8 meses en la Corte, 9 meses, sin que se mueva. Así que antes de tratar de García Mansilla tendría que tratar esto. Buen día, Gil Domínguez, ¿cómo le va? Demián Verduga. Buen día.
Quería hacerle una pregunta, si usted quiere, un poco más como mirando el panorama de lo que ha sido este año y 4 meses del nuevo gobierno, que usted ha tenido en general muchas críticas a muchas decisiones, desde el punto de vista jurídico, digo, ¿no? Fue muy crítico del DNU 7023, que todavía está vigente. ¿Cómo, si tuviera que definir esta etapa, este año y pico del gobierno de Milei respecto del funcionamiento institucional, tanto del gobierno como del propio Poder Judicial? Y agregaría el Poder Legislativo. Claro. Y Y el agregaría Poder el Poder Legislativo. Está bien, sí. A mí me parece que, yo lo vengo diciendo desde el día que asumió, y desde antes que asumiera, a través de los discursos de campaña presidencial, que Milei impulsa un modelo autocrático, autonormado, endogámico, al cual no le importa la Constitución y las leyes, sino que a partir de su decisión intenta crear su propio orden jurídico. Y lo vemos en temas como los decretos de necesidad y urgencia, el uso abusivo del veto, no tener presupuesto. Lo vemos con el intento de una delegación legislativa amplísima. Lo vemos con la designación de los jueces en comisiones, lo vemos en otros actos de permanente repudio, de permanente mancillamiento de lo que es el pluralismo político, la diversidad, el respeto por el otro, la alternancia republicana. Pero me parece que ha tenido sus cómplices también, ha tenido sus cómplices en el Poder Legislativo, especialmente los que se llaman dialoguistas, opositores que colaboran, y fundamentalmente lo ha tenido en el Poder Judicial, porque salvo excepciones como Ramos Padilla y algunos jueces federales del interior y algunas cámaras, el resto de la justicia federal, que tiene que controlar a través de distintas competencias el accionar del Poder Ejecutivo, ha sido totalmente condescendiente. Y además yo pensaba, la propia Corte Suprema, los 3 miembros que quedan, ¿no quedan un poco mal parados también con la actuación de la Corte en el último año y medio y de tolerar estas cosas? Y sí, yo creo que es un tribunal que hoy sufre un notable y severo desprestigio por su apoyo en primer momento a este gobierno cuando impidió o cerró la legitimación procesal de varias personas que habían cuestionado de forma general al decreto 70-2023, la cerró por no tratar causas en donde está en juego parte del decreto 70-23 que está en la Corte, y por jugar una interna que le salió mal a los dos sectores, porque dijo era el candidato de Lorenzetti y García Mancilla era el candidato de Rosenkrantz. Sí. No era el candidato del gobierno. Sí. El gobierno los toma como candidatos, pero eran candidatos de una interna de la Corte Suprema de Justicia por la presidencia, que ha tenido niveles de exposición y de denuncia. Uno ve algunas disidencias de Lorenzetti acordadas en temas administrativos o superintendencia, y realmente denuncia o le imputa al resto de los miembros conductas delictivas. Sí, a mí me llama la atención, ¿no? El republicanismo, los institucionalistas, que a veces se habla del hijo, se habla de García Mancilla, pero hablemos de la Corte que tenemos, que tolera todo esto, lo tolera, lo promueve, lo incita, y de la interna de la Corte casi ni se habla, que es un escándalo también. No, y que está a la vista. Claro. No es una interna que está escondida, es una interna que la exponen sus propios integrantes, y además lo que sucedió con la jura de García Mancilla, desde el punto de vista solemne, formal. Sí, a mí yo comentaba hoy más temprano que ayer salió Lorenzetti a cuestionar esto de yo nunca aceptaría ir en comisión, y él le tomó juramento a García Mancilla. Sí, no, y le tomaron juramento sin ni siquiera tener un expediente administrativo de respaldo, una acordada que fundara la jura, y sin requerirle ciertas cuestiones básicas como que acreditase García Mancilla que había dado baja su matrícula profesional. ¿De dónde viene la interna de la Corte, sabes? O sea, ¿cuál es la pelea, Rosenkrantz? La pelea en la presidencia.
del tribunal. O sea, es solo por el cargo, Por digamos. poder, No, solo por el cargo. no hay un presidente trasfondo que supuestamente ideológico atrás. o No, algo si así. después votan todos juntos. Claro. No hay en la Corte hay una diferencias ideológicas que uno las pueda observar en mayorías y minorías, o en disidencias sobre temas cruciales. No, ahí votan todos juntos. Sí. Y, o sea, bueno, la respuesta obvia es que no, pero digo, ¿vale la pena semejante pelea poniendo en riesgo inclusive la propia institucionalidad de la justicia por tan importante la presidencia de la Corte? Para nosotros no, para ellos que viven en Narnia, sí. Claro, para nosotros no, porque eso no le va a garantizar al justiciable un mejor sistema de justicia, más eficaz, más Sí. eficiente, Sí. más participativo, más moderno. Sí. La justicia sigue funcionando con la lógica analógica de mitad del siglo XX. Sí, porque uno piensa, bueno, te da el manejo de los fondos, ponele, que es algo que podría uno pretender. Pero después no tenés mucho más. El voto del presidente vale lo mismo que el de los otros. Exactamente lo mismo, lo que pasa es que supuestamente te da la presidencia del Consejo de la Magistratura, que no es menor, Sí, después del fallo por un cambio que hicieron ellos mismos. que hicieron ellos mismos, te da eso, te da la representación del tribunal en ámbitos políticos, de diálogo político. Sí. Bueno, están en eso. La rosca. Están en la rosca. Por eso acá tiene que sancionarse una ley orgánica que reorganice la Corte Suprema de Justicia en todos sus aspectos judiciales y administrativos. Y un tema se terminó esta suerte de elección cada 3 años entre 5 personas para designar el juez de la Corte. Se establece que una presidencia rotativa por la cual tienen que pasar todos cada 3 años y se terminó el tema. No puede ser que la Corte esté en una suerte de mini elección cada 3 años para el cargo de presidente. Sí, no sé, yo siempre digo que hay dos cosas. Esta que vos decís es fundamental, así se acaba el tema de la presidencia de la Corte. Y el otro es que la Corte no tenga plazos para expedirse, porque eso le permite jugar políticamente, digamos. Si fuera como cualquier juzgado, tenés 10 días para hacer tal cosa. No solamente eso, no tiene tiempo, no tiene orden cronológico de respetar, ni agenda pública que exponer. Claro, puede agarrar el expediente que quiera en el momento que quiera. Claro, que quiera, por un expediente puede llegar hace 5 años, llega uno hace dos días y tratan ese que se llegó 2 días. Claro. Y el que hace 5 años sigue esperando. Todo eso es manejo político. Sí, pero bueno, yo integré un consejo consultivo durante el gobierno de Alberto Fernández, que trabajó en plena pandemia, encerrado, poniendo su Zoom, porque a veces no andaba el Zoom del Ministerio de Justicia. Sí, me acuerdo. Y elaboramos un informe de 1000 páginas. Sí. Y no donde pasó proponía, nada. Sí, nadie lo leyó, pero bueno, si alguien quiere ir a leerlo ahora, todos los problemas que se están reflejados en la Corte, nosotros los tratamos y dimos soluciones. Gil Domínguez, una pregunta, no sé si ha podido ver, porque seguramente no en detalle, porque pasa en otro país, pero está teniendo como está generando debate en varios países latinoamericanos la reforma judicial de México, que a grandes rasgos, diríamos, la idea es que muchos de los puestos judiciales van a surgir del voto popular. A usted así como concepto general, ¿qué le parece? Me parece que esa es la muerte de la división de poderes. Si yo transformo el Poder Judicial en un estamento más que va a depender del voto popular, la idea de división de poderes, la idea de un Poder Judicial independiente, difícilmente la pueda tener. Pasaría a otro sistema, y no un sistema que me guste. Lo que tenés que hacer es mejorar la independencia del Poder Judicial dentro del marco de la división de poderes, no destruir la división de poderes. Es un lindo debate, porque hoy no existe la división de poderes tampoco, así que... Porque no exista la división de poderes, porque hoy no se respete la Constitución, no quiere decir que la tenga que cambiar. Sí, es como cuando decían, SECBA no funciona, bueno, privaticemos todo, bueno, tampoco es que... Bueno, pero ahora dicen, pero es difícil conseguir los 2/3 para miembro de la Corte, y proponé a una mujer, que tienen que ir mujeres, proponé a 2 mujeres de las tantas que hay, que no sea tuya ni mía, y que tenga una trayectoria intachable. Ay, ¿cómo vas a conseguir los 2/3 rápido? Claro. Pero bueno, si la propia Corte está en la rosca, el Congreso, que es el ámbito de la rosca, ni hablar. Así que se está poniendo complicado. Con muchos diputados y senadores y senadoras con actitudes muy ambiguas. Y tiene un discurso en las redes, pues le votan todo con 2 manos. Sí, sí, es verdad también. Muy ambiguo.
Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, te agradecemos mucho este contacto con Pasos Gracias a Perdidos. ustedes y que tengan Abrazo muy buen grande. día.